Hola a todos y bienvenidos de nuevo a 1000 sabias reflexiones. Queridos amigos, en este viaje que llamamos vida, todos admiramos la sabiduría y despreciamos la ignorancia. Odiamos la sensación de ser vistos como necios y anhelamos con todo nuestro ser la inteligencia, la virtud y la fortaleza. Sin embargo, seamos honestos, cometer errores es parte de nuestra naturaleza humana. La verdadera pregunta no es si nos equivocaremos, sino sobre qué, cómo y en qué momento de nuestras vidas lo haremos. A veces parece que la necedad crece con los años, y cuanto mayores somos, más grandes parecen nuestros errores y más duras las críticas que recibimos. Pero reflexionemos un momento. Hay errores que son aceptables en la juventud, lecciones que debemos aprender. Sin embargo, al llegar a la vejez, hay 3 errores garrafales que debemos evitar a toda costa, o nos enfrentaremos a un arrepentimiento que el tiempo no podrá curar. ¿Quieren saber cuáles son? Acompáñenme en esta profunda reflexión, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar su perspectiva para siempre. Quédense hasta el final, porque las revelaciones que les esperan son verdaderamente sorprendentes. El primer gran error: gastar una fortuna en construir una casa demasiado grande. Permítanme contarles la historia de Javier, un buen amigo que vive en una gran ciudad como Madrid. Su experiencia es una lección de vida que todos deberíamos escuchar. Mi padre, antes de fallecer, comienza a relatar Javier, nos dejó a cada uno de sus hijos una pequeña herencia. Con el dinero que me correspondió, compré una parcela de unos 120 metros cuadrados en una callejuela tranquila de un barrio residencial. Fue en 2005 y me costó unos 35.000 euros. Mi plan inicial era simple: esperar a que el valor subiera y venderla para obtener un buen beneficio. En aquel entonces, yo todavía vivía con mis padres en una modesta casa de una sola planta, de apenas 30 metros cuadrados. Mis hermanos ya se habían casado y formado sus propias familias, así que solo quedábamos mi madre y yo. Llegó el año 2010 y yo estaba a punto de casarme. La parcela no se vendía al precio que esperaba y la idea de vivir 3 personas y más tarde con hijos en nuestra pequeña casa de 30 metros se me hacía insoportable. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida: construir nuestra casa soñada. Además, para ser sincero, confiesa, no soportaba a los vecinos de la casa de mis padres. Eran ruidosos, siempre con fiestas hasta altas horas de la noche. Yo trabajaba como diseñador gráfico de forma independiente, porque nunca me gustó el ambiente de oficina, así que mis ingresos no eran muy altos. En 2010 ganaba unos 1.200 euros al mes, lo justo para mis gastos. Mi madre, con su pensión y el alquiler de unas pequeñas propiedades, me ayudaba con la comida. Siempre soñé con montar mi propio negocio, pero la parcela seguía sin venderse. A veces la hipotecaba para conseguir algún préstamo para mis proyectos, pero ninguno llegó a despegar. Cuando decidí construir, solo tenía unos 4.000 euros ahorrados. Necesitaba mucho más, así que recurrí a mi madre. Ella, con su sabiduría, me aconsejó algo muy sensato. Hijo, construye en la mitad del terreno para vivir y en la otra mitad haz unos pequeños apartamentos para alquilar. ¿Te daría un ingreso extra cada mes? Pero yo, en mi orgullo, me negué rotundamente. Odiaba la idea de vivir compartiendo espacio con extraños. Me senté con el constructor y el presupuesto inicial rondaba los 25.000 euros. Pero, como suele pasar, el coste total se disparó a más de 60.000 euros. ¿La razón? Quería lo mejor de lo mejor para cada detalle. Mi plan original era una casa de 2 plantas, pero me dejé llevar. Añadí un pequeño ático en la tercera planta para tener un estudio, un lavadero y una terraza para tomar el café. De los 120 metros cuadrados, destiné 30 a un patio delantero y otro trasero. En la planta baja, un gran salón, un dormitorio para mi madre y la cocina. En la primera planta, 2 dormitorios más, mi despacho y hasta una pequeña sala para hacer ejercicio. Con la casa nueva vinieron más gastos. Me gasté otros 2.500 euros en muebles. Mi madre me dio todos sus ahorros, unos 25.000 euros. El resto tuve que pedírselo prestado a una tía. La construcción se alargó durante meses. Medio año después me casé,
pero entonces mi madre no quiso mudarse con nosotros. «Quiero que tengáis vuestra intimidad», nos dijo. «Además, ya estoy acostumbrada a mis vecinos». A finales de 2013 nació nuestro hijo, y a día de hoy todavía duerme en nuestra habitación. «Y aquí viene la dura realidad», dice Javier con un suspiro. «A pesar de tener una casa enorme, nuestra vida transcurre, en realidad, en el dormitorio principal. El despacho y el otro dormitorio están casi siempre vacíos. La cocina la usamos un par de veces por semana, porque los fines de semana solemos ir a comer a casa de mi madre, y durante la semana comemos fuera. El salón apenas se usa. Si nunca estamos en casa, ¿quién va a venir de visita? En Navidad o en vacaciones cerramos la casa y nos vamos al pueblo. La sala de ejercicios es un trastero más. Y lo más irónico, tenemos 3 cuartos de baño, pero toda la familia usa siempre el mismo. Si tuviéramos una buena situación económica, no sería un problema, pero la verdad es que ganamos lo justo para vivir, y una casa grande implica gastos enormes. Cada mes se nos van más de 100 euros en luz y agua, y eso que solo ponemos el aire acondicionado de nuestra habitación unas pocas horas por la noche. Estamos tan ocupados que el día que nos proponemos limpiar la casa a fondo, no terminamos hasta las 11 de la noche. Así que, normalmente, solo limpiamos nuestro dormitorio. El resto de la casa está bastante descuidada, y el jardín del patio es ahora un campo de malas hierbas. A mediados de 2014, mi tía tuvo un problema y tuve que pedir un préstamo al banco para darle el dinero. El préstamo era a 4 años y cada mes, entre capital e intereses, pagaba entre 300 y 400 euros. Esta situación apretó aún más nuestra economía familiar. Las discusiones por la falta de dinero se volvieron frecuentes y a pesar de nuestra edad, el miedo nos impedía atrevernos a tener otro hijo. Ahora ya casi he terminado de pagar aquel préstamo, pero la verdad es que sigo sin capital para emprender algo nuevo. La falta de pasión por mi trabajo me ha mantenido estancado. He cambiado de empleo varias veces, pero a mis 40 años sigo siendo un simple empleado. Por eso he decidido invertir mi tiempo en estudiar economía e inmobiliaria. Mi esposa y yo estamos pensando en vender nuestra casa actual, comprar una más pequeña para vivir y usar el dinero sobrante para, por fin, iniciar nuestro propio negocio. Sé que empezar a los 40 puede parecer tarde, pero estoy cansado de vivir en este círculo vicioso de escasez, de esta angustia constante por el dinero. La historia de Javier, un hombre de 50 años que vive en Madrid, es también un reflejo de estas decisiones de vida. Él nos cuenta su propia experiencia. Al terminar el instituto, se mudó a la gran ciudad para buscarse la vida. Allí conoció a una chica de su pueblo y se casaron. A los 2 años de casados, tuvieron su primer hijo y lograron comprar una pequeña casa de 30 metros cuadrados con una planta baja y un pequeño altillo. Para el año 2010, la familia ya había crecido a 5 miembros: Javier, su esposa, 2 hijas y un hijo recién nacido. La casa se sentía terriblemente pequeña, así que, con todo el amor del mundo, Javier decidió usar todos sus ahorros para construir una casa enorme, un palacio donde sus hijos pudieran vivir cómodamente. Compraron 2 parcelas de 80 metros cuadrados en un barrio de las afueras. Dejaron solo 10 metros para un patio y construyeron en los 70 restantes, levantando nada menos que 4 plantas. La casa tenía 5 dormitorios, uno para cada hijo, uno para ellos y otro de sobra para cuando sus padres vinieran de visita desde el pueblo. Además, contaba con un salón, un comedor, una sala de estar y hasta un cuarto de oración. En ese momento su pensamiento era simple y puro. Mi vida ha sido de estrecheces y dificultades, no quiero lo mismo para mis hijos. Ahora que puedo, les daré a cada uno su propio espacio para que sean felices. La construcción y el amueblado de la casa le costaron una fortuna, más de 150.000 euros, ya que eligió muebles caros y de calidad. La casa, que tardó más de 1 año en terminarse, era la envidia de todos. Cualquiera que la veía elogiaba su belleza y elegancia. Con todo listo, la familia se mudó. Asignaron a cada hijo su habitación, tal como lo habían soñado.
Pero la realidad fue muy distinta. Después de una sola noche, los niños confesaron que tenían miedo. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa. Las dos hijas, que entonces cursaban secundaria y primaria, decidieron mudarse juntas a una sola habitación para hacerse compañía. El hijo menor se negó rotundamente a dormir solo y exigió seguir durmiendo con sus padres. Han pasado más de 6 años desde entonces. De las 4 plantas de la casa, la familia solo utiliza 2. Las otras 2 permanecen vacías, acumulando polvo en un silencio desolador. La hija mayor ya está en la universidad, pero sigue compartiendo habitación con su hermana. El pequeño, aunque ya va a la escuela, todavía duerme en la cama de sus padres. 2 veces por semana, Javier y su esposa tienen que subir a limpiar las plantas deshabitadas. Cada vez, una capa de polvo cubre todos los muebles y la limpieza les consume medio día. Ya no tienen tiempo para descansar, para ellos mismos, y piensan con angustia en el futuro. Cuando seamos más viejos, ¿de dónde sacaremos las fuerzas para seguir limpiando todo esto? Sus hijos crecerán, formarán sus propias familias y se irán. Esas 2 plantas se volverán cada vez más inútiles, un recordatorio constante de un sueño que se convirtió en una carga. A veces, después de limpiar, los 2 se sientan, agotados, y un suspiro de arrepentimiento se les escapa. Si hubiéramos construido una casa más modesta, se dicen, no habríamos tenido que vender aquella casita de 30 metros. Ahora tendríamos menos trabajo y un ingreso extra del alquiler. Con el dinero que se gastaron de más, podrían haber invertido en algo mucho más productivo. En lugar de eso, compraron muebles para tener que limpiarlos gratis cada semana, sin contar con que una casa grande implica facturas de luz y agua más altas y un gasto mayor en productos de limpieza. Como pueden ver, muchas personas invierten todos sus ahorros, su energía y su vida entera en construir una casa enorme y majestuosa, considerándola la obra maestra de su existencia. Se privan de todo, no se permiten disfrutar, no gastan en placeres, todo para tener suficiente dinero para construir una casa con grandes muros y puertas imponentes. Pero olvidan algo fundamental. Por muy grande que sea la casa, al final del día solo necesitas 2 metros cuadrados para descansar, incluso cuando cerremos los ojos para siempre. Entonces, ¿de qué sirve tanta grandeza si solo trae más preocupaciones y problemas? Es mejor un hogar pequeño y acogedor que una casa grande, solitaria y sin alma. La casa está para servirte a ti, no tú para servir a la casa. Por eso, al envejecer, no es necesario desvivirse por construir una mansión. Es más sabio adaptarse a las necesidades reales y a la capacidad económica que uno tiene, porque a veces, por forzar demasiado las cosas, lo único que conseguimos es romperlas o rompernos a nosotros mismos. Segundo, dar demasiado a los hijos. Es una mentalidad muy arraigada en muchas familias que los padres, al llegar a la vejez, decidan entregar a sus hijos el patrimonio que han construido durante toda una vida, con la esperanza de asegurarles un futuro mejor. El matrimonio de la señora Carmen tuvo 8 hijos. Poseían 2 casas. Su plan era vender una y repartir el dinero a partes iguales entre todos sus hijos. La otra casa, el hogar familiar, se le entregaron a su hijo mayor, Antonio, de 56 años, para que la cuidara y la mantuviera como el lugar de reunión para todos. A cambio, Antonio debía compensar económicamente a sus 7 hermanos. Poco después, la matriarca falleció. La casa de la señora Carmen estaba en una zona de expropiación para un nuevo proyecto, por lo que recibió una compensación de 400.000 euros. Al recibir el dinero, lo repartió en partes iguales entre sus hijos, quedándose con 50.000 euros para su vejez. La otra casa que le quedaba se la entregó a su hijo mayor, Antonio, como habían acordado. Carmen compartió su plan de vivir un mes con cada uno de sus hijos para sentir el amor de todos, y ellos la apoyaron con entusiasmo. Sin embargo, en cuanto los 7 hijos recibieron su herencia, la armonía se desvaneció. Algunos usaron el dinero para comprar una casa, otros para invertir en negocios y algunos simplemente lo gastaron todo. Fue entonces cuando surgieron los conflictos.
Los otros 6 hermanos sintieron que su madre había favorecido a Antonio, dándole una parte mucho mayor con la casa, y se negaron a firmar los papeles para transferir la propiedad. A pesar de que Antonio les ofreció más dinero para convencerlos, no cedieron, por lo que él tuvo que llevar el asunto a los tribunales, exigiendo que cumplieran con su parte del acuerdo. Los hermanos contraatacaron, exigiendo que Antonio se hiciera cargo de su madre a tiempo completo si quería la casa. Y si Carmen se quedaba en casa de alguno de ellos, Antonio tendría que pagarles una manutención de 150 euros al mes. Nuestro hermano mayor tuvo una buena educación, tiene un buen sueldo y mamá le dio la casa, así que él tiene la responsabilidad principal. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros propios hijos y familias, argumentaban los 6 al unísono. Para poder obtener los papeles de la casa, Antonio aceptó cuidar de su madre y el tribunal lo aprobó. Sin embargo, debido a que Carmen no se llevaba bien con su nuera, durante los últimos 2 años no ha tenido un lugar estable donde vivir. Confiesa que se siente incómoda, asfixiada y como una niña abandonada. Querría irse con su hija menor, pero le da vergüenza por la difícil situación económica de ella y además Antonio ya no le pasa la manutención. Explicando la situación, Antonio dice: durante los primeros años le transfería puntualmente los 150 euros cada mes a mi hermana menor. Pero me di cuenta de que no cuidaban bien a mi madre, así que dejé de enviarlo. Y así, Carmen vaga de casa en casa de sus hijos, encontrando problemas en cada una. Muchas veces, llena de tristeza, sale a la calle a pedir comida y por la noche busca refugio en alguna iglesia para pasar la noche, sintiéndose completamente agotada. Cuando éramos jóvenes, mi esposo y yo trabajamos sin descanso, ahorrando para dejarles algo a nuestros hijos. Ahora que ellos tienen sus propias familias y yo soy vieja, me rompe el corazón ver cómo se pelean por la herencia, se lamenta Carmen. A pesar de todo, dice que no se arrepiente de haber repartido sus bienes, pero sí está profundamente dolida por la forma en que sus hijos la tratan. Los padres siempre quieren proteger a sus hijos tanto como sea posible, pero si los hijos crecen acostumbrados a depender de ellos, temerosos de los desafíos de la vida, ¿qué será de ellos cuando sus padres ya no estén? Se convertirán en una carga para la sociedad. Por mucho que amen a sus hijos, los padres deben dejar que tropiecen, que sientan la inestabilidad del camino. Solo así tendrán la oportunidad de crecer, de madurar, y solo así aprenderán a amar y respetar a sus padres. Si los padres tienen dinero, deberían guardarlo para su propia vejez, para disfrutar, para viajar, para comer platos deliciosos y compensar todos esos años de trabajo agotador criando a sus hijos. Unos hijos verdaderamente maduros solo desearían que sus padres usaran su dinero para vivir la vida que siempre quisieron en su vejez. Tercero, pagar de tu propio bolsillo cuando vas al hospital. Nuestro cuerpo es el capital más importante que tenemos. Esta frase nunca pasará de moda. Muchas personas sacrifican su salud por todo lo demás antes de los 60, para luego, pasados los 60, estar dispuestas a sacrificarlo todo por recuperar la salud. Hay familias con una madre y un solo hijo, donde la vejez no trae paz ni tranquilidad, porque el hijo no cumple con su deber. Y hay familias con 5 o 7 hijos que no pueden cuidar de una sola madre anciana. Olvidan el sacrificio de toda una vida que sus padres hicieron por ellos, cuando el dinero se vuelve más importante que el amor filial. ¿Puedes callarte de una vez? Deja de quejarte. Si no te gusta estar aquí, vete a donde quieras. ¿Crees que el dinero para tus medicinas y tu comida cae del cielo? No voy a seguir sirviéndote. ¿Para qué vivir así? Estas palabras crueles y desalmadas salían sin cesar de la boca de Sergio, el hijo de la señora Dolores. La señora Dolores, con más de 70 años, estaba enferma y débil, y desde hacía 2 años no podía ayudar en nada a su hijo y a su nuera. Cuidarla, llevarle la comida y las medicinas era una carga económica y un esfuerzo que Sergio no dejaba de reprocharle, tratando a su madre como una deuda pesada sobre sus hombros. Dolores yacía en la cama, como un cuerpo sin alma, mientras el dolor de su enfermedad se hacía cada vez más intenso.
Con el tiempo, Sergio y su esposa la abandonaron aún más. Las medicinas y la comida se volvieron irregulares. Sergio apenas compraba medicamentos para su madre por no gastar el dinero. Sus comidas se reducían a un simple tazón de gachas de avena con sal. La salud de Dolores empeoró gravemente. Temiendo que su madre quedara postrada en cama durante mucho tiempo, lo que les supondría una carga aún mayor, Sergio y su esposa tomaron una decisión terrible y cruel. Comenzaron a darle somníferos para acelerar su final. Dolores falleció, y aunque la música fúnebre sonaba, la verdad sobre su rápida muerte salió a la luz. La pareja quedó condenada a vivir en la vergüenza y el oprobio, convertidos en el blanco del desprecio de todos. Una madre puede cuidar de 10 hijos, pero 10 hijos, a menudo, no pueden cuidar de una madre. Esta frase no es una exageración, es una dolorosa realidad. Estas tristes situaciones todavía ocurren en muchos pueblos. Esa es también la tristísima historia de otra anciana de más de 80 años. En el pequeño pueblo de Monte Claro, todos conocen y se indignan por el trato cruel e inhumano que los 5 hijos de la señora Isabel le dan a su propia madre. Desde 1993, todos sus hijos ya habían formado sus propias familias. La señora Carmen vivía con su hijo menor, Javier, y la esposa de este en la casa familiar de toda la vida. En 1996, después de que la pareja hubiera gastado y vendido todas las posesiones y ahorros de la anciana, los conflictos estallaron. Javier y su esposa, al ver que su madre ya no podía aportar nada y se había quedado sin dinero para su vejez, temían que si enfermaba, la carga recaería sobre ellos. Así que, sin piedad, decidieron lavarse las manos y eludir su responsabilidad. Peor aún, la esposa de Javier la atormentaba a diario con palabras crueles. «No eres más que una carga, un parásito al que alimentamos. ¿Por qué no te recogen tus otros hijos, los que tienen dinero, y nos dejas en paz?» Carmen, con el corazón roto, apretaba los dientes y guardaba silencio, soportando una amargura y una humillación infinitas. Sabía que si hablaba, solo sería el hazmerreír de los vecinos. Durante años vivió sometida al maltrato, a los insultos y al desprecio de su propio hijo y su nuera. A finales del año 2000, los hijos de Carmen se reunieron para repartirse el cuidado de su madre. Acordaron que cada uno la acogería durante 6 meses, por turnos, hasta que ella falleciera. Pero una vejez tan infeliz aceleró el deterioro de Carmen y su salud se debilitó rápidamente. Al poco tiempo, sus otros hijos volvieron a echarle la responsabilidad a Javier, el menor, argumentando que, como él había heredado la casa y las tierras de sus padres, era su deber cuidarla. Tras mucho discutir, la solución que encontraron fue construirle una pequeña y miserable choza en un rincón del jardín. Cada mes, sus hijos le darían una limosna para sobrevivir, unos pocos kilos de arroz y unas cuantas monedas. Cuando el dolor apretaba o la comida escaseaba, Carmen seguía dependiendo de la caridad y el cuidado de su hija y su yerno. Al terminar de contar la historia de sus últimos días, la voz de Carmen se quebró. «En este mundo no creo que haya nadie tan desdichado como yo. Muchas veces, en mi desesperación, he pensado en tomar un veneno y acabar con todo, encontrar por fin la paz, pero no puedo hacerlo, por el qué dirán, por lo que dejaría atrás». En repetidas ocasiones, asociaciones de vecinos y gente del pueblo intentaron hablar con los hijos de Carmen, advirtiéndoles sobre su comportamiento inmoral y su falta de humanidad, pero fue en vano. Se convirtió en un asunto familiar en el que ya nadie podía intervenir. El amor de un padre es una montaña de protección, el de una madre, un río inagotable de afecto. Parece mentira que alguien pueda olvidar esta verdad tan fundamental. Hay tantos hijos agradecidos que devuelven con creces el amor recibido, cuidando a sus padres con devoción. Y sin embargo, existen casos como este, hijos que olvidan su deber más sagrado y abandonan a sus padres en la vejez. ¿Acaso no se dan cuenta de que ellos también envejecerán y enfermarán? ¿Querrían que sus propios hijos les trataran de la misma manera que ellos tratan a sus padres? Hay un viejo dicho que reza: «Como trates a tus padres, te tratarán tus hijos».
¿Es que no pueden entender una verdad tan simple? Amigos míos, la vejez debería ser una etapa para cosechar la felicidad. Para entonces, los hijos ya son independientes, se ha acumulado un patrimonio y, sobre todo, se dispone de mucho tiempo libre. Aquellos que gozan de buena salud y un espíritu positivo planean viajes, exploran el mundo, se reencuentran con viejos amigos para revivir los buenos tiempos. Sin embargo, muchísimas personas no pueden disfrutar de esta etapa, aunque tengan tiempo y dinero de sobra. En lugar de disfrutar de su hogar y su familia, su única casa es el hospital. La razón es simple: no valoraron su salud cuando eran jóvenes. Ahora, sus cuerpos están llenos de dolencias y apenas pueden moverse de una cama. El simple hecho de dar un paseo se convierte en una odisea. Se suele decir que la salud es el verdadero capital de una persona. Es un tesoro que ninguna fortuna puede comprar. El dinero, si se pierde, se puede volver a ganar, pero si se pierde la salud, se pierde la vida. Nunca sacrifiquen su salud por dinero, porque no importa cuánto acumulen. Si no hay salud, ese dinero solo servirá para pagar facturas médicas, y la vida jamás podrá ser feliz. Y ahora, para continuar nuestro programa, les invito a escuchar la siguiente historia, titulada El título de propiedad del corazón. Laura era una mujer que había pasado su juventud sin casarse. Aunque no era una belleza deslumbrante, su figura armoniosa y sus rasgos agradables la hacían muy atractiva en el pueblo. Sin embargo, por alguna extraña razón, nunca quiso aceptar un marido. Rechazó las propuestas de no pocos jóvenes, tanto de su pueblo como de fuera, y vio cómo su juventud se desvanecía entre los suspiros de resignación de sus padres. El corazón de Carmen, que parecía congelado, volvió a latir con una calidez inesperada a sus 53 años. La razón tenía nombre y apellido: Arturo, un coronel del ejército retirado, viudo, que vivía en el pueblo vecino. Ella no estaba segura de si aquello era amor, pero cuando vio la ternura en su mirada, aceptó ser su compañera. La noticia de que Carmen se iba a vivir con él corrió como la pólvora, convirtiéndose en la comidilla de todos los corrillos del pueblo. Algunos se alegraban de corazón, pensando que por fin tendría a alguien con quien compartir sus días en la vejez. Pero otros, con malicia, chasqueaban la lengua. «A estas alturas, ya no puede tener hijos. ¿No estaría mejor sola y tranquila en lugar de ir a servir a otro a estas alturas? ¡Qué locura!». Carmen se mudó con Arturo en un día precioso. Celebraron la unión con una comida sencilla, solo para la familia más cercana. Antes de irse, su cuñada le colocó un collar de oro, como una dote simbólica, una costumbre de la región. Con los ojos enrojecidos, le susurró: «Si allí te va bien, estupendo, pero si no, siempre tendrás tu casa con nosotros, con tu hermano y tus sobrinos». Con manos temblorosas, Carmen encendió una varilla de incienso ante el pequeño altar donde reposaba la fotografía de la difunta esposa de Arturo, mostrando su respeto. Todos brindaron por la nueva pareja, y con eso las formalidades se dieron por concluidas. Antes y después de que ella se mudara, Arturo le propuso varias veces ir juntos al ayuntamiento para registrar oficialmente su matrimonio, para que todo estuviera en regla y ella tuviera su lugar. Pero Carmen siempre sonreía y quitaba importancia al asunto. «Pero hombre, ¿cómo vamos a ir a estas edades a hacer papeles? Seríamos el hazmerreír de los jóvenes». Y así el tiempo pasó, y el tema de la boda civil nunca más se mencionó. Arturo y Carmen vivían en una casa de 2 plantas, construida antes del año 2000, situada en la carretera principal que conectaba los pueblos. Antaño, el terreno no valía mucho, pero desde que la fiebre inmobiliaria llegó al campo, aquella parcela rectangular con casi 30 metros de fachada era el objeto de deseo de muchos. Casi a diario, alguien llamaba a su puerta intentando convencerles de parcelar y vender. Arturo siempre sonreía y negaba con la cabeza. Era la tierra de sus padres y no tenía la más mínima intención de venderla. Sus 2 hijos, un chico y una chica, aunque no eran ricos, tenían buenos trabajos, sus propias familias y sus casas en la ciudad.
De vez en cuando venían de visita y le daban a su padre algo de dinero para sus gastos. Con un gran jardín y una casa espaciosa, la pareja criaba gallinas y cultivaba su propio huerto. La generosa pensión de coronel de Arturo era más que suficiente para que ambos vivieran holgadamente en el pueblo. Los ahorros que Carmen había acumulado durante años permanecían intactos en el banco, sin que tuvieran intención de tocarlos. Se decía que la finca de Arturo podría valer 600.000 euros, pero aunque valiera 6 millones, para él seguía siendo simplemente su tierra. A pesar de todo, Arturo, que era un hombre previsor, no dejaba de darle vueltas a un asunto. Si no hubiera rehecho su vida con Carmen, no habría problema, pero ahora las cosas eran distintas. Temía que si a él le pasaba algo de repente, una enfermedad, un accidente, Carmen quedaría completamente desprotegida. Tomó una decisión. Dividiría el terreno en 3 partes. 2 de ellas las pondría a nombre de sus hijos, una para cada uno. La parte restante donde estaba la casa la pondría a nombre de ambos, de él y de Carmen, para que todo quedara claro como el agua. Pero los pensamientos de Arturo no llegaron a convertirse en realidad. Un fulminante derrame cerebral se lo llevó por delante. Carmen gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Corrieron para llevarlo al hospital, pero ya era tarde. Arturo se marchó para siempre a los 67 años, poniendo fin a más de 7 años de feliz compañía sin poder susurrar una última palabra de despedida. En medio de la conmoción de Carmen y la tristeza de sus hijos, organizaron el funeral. Pero a pesar de que la casa todavía estaba impregnada de la lúgubre sombra de la muerte, los hijos no podían permitirse faltar más al trabajo en la ciudad. El hijo mayor le tomó la mano a Carmen y le dijo: «Carmen, te lo encargamos todo. Cuida de la casa y del recuerdo de nuestro padre. Los fines de semana vendremos a verte». Y con esas palabras emprendieron el silencioso regreso a la ciudad. La gente del pueblo sentía lástima por ella, la compadecían. Pero a sus espaldas los susurros volvían con más fuerza. «Hay que ser ingenua, vivir con un hombre sin papeles, sin nada que te ampare. Ahora que él ha muerto, sin certificado de matrimonio y sin hijos en común, todo está a nombre de él. ¿Acaso creen que sus hijos le van a dar algo? Al final, todo el mundo es codicioso por naturaleza. ¡Qué vida más desgraciada!». Su cuñada, cada 2 por 3, venía en bicicleta a visitarla. Y después de unas cuantas frases de consuelo, volvía siempre al mismo tema. «Te lo dije 1000 veces y no me hiciste caso. Te repetí que no había nada de qué avergonzarse, que teníais que casaros legalmente y poner las escrituras a tu nombre para proteger tus derechos. Y ahora mira, él ha muerto y tú te has quedado con una mano delante y otra detrás. 7 años de tu vida, trabajando para él como una sirvienta sin sueldo. Escúchame bien, vete pensando en volver a casa con nosotros, antes de que sus hijos te echen a la calle y nos dejes en ridículo a toda la familia». Cada una de esas palabras era como sal en la herida de Carmen. Lloraba por Arturo, que se había ido sin poder despedirse. Lloraba por ella misma, que tras tantos años de soledad creyó haber encontrado por fin un compañero para el final de su vida, y él también la había dejado. Pero lo que más le dolía era sentir que a nadie a su alrededor parecía importarle su dolor. Nadie compartía su pena por haber perdido al ser amado. Todos, absolutamente todos, solo hablaban del patrimonio que él había dejado, cuánto valía, cómo se repartiría, si a ella le tocaría algo o si, una vez más, se iría con las manos vacías. Elena encendió una vela y la colocó junto al retrato de su esposo, Arturo. Con los ojos llenos de lágrimas, contuvo un profundo suspiro. Recordaba los breves pero preciosos años que pasó a su lado. Aunque su amor no era el torbellino apasionado de una pareja joven, su vida juntos había estado llena de una calidez y un cariño inmensos. Elena siempre fue una mujer diligente y dedicada. El hogar estaba impecable y ella cuidaba con el mismo esmero tanto de la familia de Arturo como de los parientes de su difunta primera esposa, cumpliendo su papel a la perfección.
Los hijos de Arturo, aunque vivían lejos, la visitaban de vez en cuando con sus pequeños, y esos niños, bien enseñados por sus padres, corrían hacia ella gritando «¡Abuela, abuela!». Cada vez que lo oía, su corazón se llenaba de una dulce calidez. Para ella, ese amor y ese respeto eran más que suficientes. Jamás se había unido a Arturo pensando en heredar sus tierras o su casa. Por eso, al recordar las tensiones pasadas, sentía una punzada de tristeza. El tiempo había volado y se había organizado una reunión familiar para honrar su memoria. Aunque la atmósfera no era festiva, tampoco estaba cargada con la sombría pesadumbre de los primeros días. Se sirvió una comida generosa para agradecer a los familiares y amigos cercanos su apoyo incondicional. El hijo de Arturo, con una copa en la mano, recorrió el salón agradeciendo a cada uno de los presentes. Luego, se detuvo junto al patriarca de la familia y, con voz clara y firme, dijo: «Queridos tíos, familiares y amigos, la partida de mi padre fue repentina y dejó algunos deseos sin cumplir. Hoy, con toda la familia reunida, quiero hacer una promesa solemne. Cumpliré su última voluntad. Mi hermana y yo hemos hablado con nuestra madre Elena y hemos decidido reorganizar las escrituras de la propiedad. Mi hermana y yo nos quedaremos con los 2 terrenos laterales, pero el terreno central, donde se encuentra esta casa que él tanto amaba, quedará a nombre de Elena. Y en el futuro, cuando ella necesite cuidados, será nuestra responsabilidad y nuestro honor atenderla». Un silencio cargado de emoción se apoderó de la sala, hasta que el patriarca de la familia dio una palmada en su rodilla y exclamó: «Bien dicho, muchacho, con hombres de tu palabra, esta familia tiene un futuro bendecido». Elena, con los ojos anegados en lágrimas, levantó la vista hacia el retrato de Arturo. A través del velo de sus emociones, le pareció ver a su esposo sonriéndole con ternura, un gesto de aprobación y amor eterno desde el más allá, orgulloso de la familia que había formado. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta conmovedora historia. Si esta reflexión te ha llegado al corazón y te ha parecido valiosa, te invitamos a que nos dejes un me gusta, te suscribas a nuestro canal 1000 Sabias Reflexiones y compartas este video con tus seres queridos. Nos encantaría leer tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta la próxima!